De una u otra manera, hoy soy parte de la estructura de una institución de educación superior. Claro. En México, en América Latina y en el mundo. Con todo lo que implica y conlleva. Sí. Exacto. Bueno. Y, bueno, sí, en mi circunstancia siempre está esta parte de cómo intentar hasta cierto punto ser un poco antisistema o ser disruptivo con el sistema, tratando de ir a buscar esta nueva forma de preguntarnos cosas. Si yo te tuviera que preguntar, oye, Diego, si tú tuvieras oportunidad de construir una universidad, un modelo formal de educación superior, ¿Formal de educación superior? Bueno, es que hay que decir, no, le agregué y educación superior lo manejo como nombre propio, no tanto en el término de educación superior, sí lo quiero aclarar, no estoy hablando de una educación superior, estoy hablando del nombre propio, universidades. Del nombre de categoría. Ajá. Del nombre de categoría. Entonces, y aparte formal. Es que sabes, no, es que ese es el tema. La parte de la formal solo lo digo porque desgraciadamente hoy, porque esa sería probablemente la respuesta. La respuesta tendría que ser salte del sistema. Si eres antisistema, la respuesta es salte del sistema. Pero en sí misma la respuesta salte del sistema, pues el sistema puede ser solo el sistema de universidades, pero el sistema puede ser el gobierno, pero el sistema puede ser estatal. Pero sí. Entonces, yo te diría que si yo tuviera que ejercer acciones para poder generar un mejor espacio en este lugar para que esta generación, la que me toca tener durante un tiempo, pueda tener estas habilidades de cuestionamiento, estas habilidades de buscar otras cosas, con el pretexto de un conocimiento técnico, porque es lo que termina siendo la universidad. O sea, con el pretexto de un conocimiento técnico, el que elijas, cómo yo soy ese espacio seguro para intentar ayudar a formar a alguien con mejores condiciones para lo que sigue. Claro. O sea, es una pregunta sumamente compleja y me gustaría estructurarla viendo desde las bases fundamentales de la operación de un sistema educativo, ¿no? Okay. O sea, la educación ya a partir del momento que no es un derecho y es un servicio comprado, ya parte de una serie de premisas distintas, ¿no? Porque la educación como un derecho garantizado por un Estado, o sea, como derecho positivo garantizado por un Estado, obviamente puede caer en el peligro del adoctrinamiento, ¿no? Porque pues, como el Estado es el que subsidia la educación, pues el Estado como mecanismo, como filosofía de sistemas, como su primera y inmutable definición va a ser perpetuarse, ¿no? O sea, el autopoiesis, ¿no? O sea, la autopoiesis, los sistemas tienen una característica autopoiética, que es la teoría está del doctor Maturata, el chileno, que es, pues, los sistemas, primero que nada, lo que buscan es perpetuarse. Entonces, si dejamos que la educación caiga en manos estatales, pues hay un peligro de adoctrinamiento, porque pues existe la intención del sistema estatal en perpetuar su ideología, lo cual puede manchar la educación, ¿no? La premisa de la educación, para mí, la hegeliana, la idea es que la educación lo que te haga es que sea emancipatoria en el sentido de que te enseña a pensar. Sí. O sea, más allá de lo empleabilidad, de lo práctico, de lo funcional, de lo técnico, de lo productivo, ¿no? Porque el problema es de que después está el otro lado, es la educación privada. La educación privada cada vez más acaba siendo un kinder de las empresas. Sí, que justo es la posición que a mí no me gusta. Claro, pero el problema es ese. Pero a fin de cuentas es el título, tú lo consigues porque necesitas empleo, porque necesitas sobrevivir. Entonces, el tema es que es el orden de los factores. Porque tú dijeras, qué bueno enseñarle a mi gente a pensar de manera emancipada, a pensar de manera subversiva, a pensar de manera libre, múltiple, plena, grata, pero pues cuando salen a la calle pues, se mueren de hambre. O sea, obviamente, lo ideal sería que pudieran lograr un poco los dos y que dijeran presupuesto. O sea, es una persona plena, crítica, sabia, subversiva y además deseable para el mercado laboral. Justo en esta dificultad entre orden de los factores es donde entra para mí gran parte del compromiso y te das cuenta dónde está como el amarre del sistema, o sea, dónde el sistema se atora para mí. Porque vas a ver, supongo que debes de vivirlo todos los días, lo difícil que es cambiar inclusive el criterio de empleabilidad. Sí. La resistencia que se te presenta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, los alumnos dicen, yo quiero una universidad que me garantice un buen empleo. Sí. De hecho, déjate los alumnos. Bueno, el sistema universitario, cambiarles a ellos la visión de que la empleabilidad es prácticamente imposible. Les digo, ¿pero por qué? Y el cuestionamiento es, ¿y si no es a cuál? ¿No? Además, si fuera... Como si fuera incuestionable. Sí. Pero es que justo ese es el problema ideológico. Es increíble. Tina, there is no alternative. Esa es la foto de nuestra generación. La foto de nuestra generación es la incapacidad de pensar en un futuro alternativo. Pero lo difícil de pensar en un futuro alternativo, siendo realistas y no siendo infantiles ni utópicos, es que toda esta cadena lógica se extiende en... Vamos a agarrar solo el sistema educativo como ejemplo, ¿ok?
¿Por qué la universidad busca empleabilidad como métrica? Porque como es una empresa que está compitiendo con otras empresas en el ramo educativo, es una empresa que pierde competitividad, pierde relevancia, pierde clientes y desaparece. Entonces, obviamente que para las empresas, en este caso educativas, el criterio más importante no es el bienestar, ni la plenitud, ni la multiplicidad que puedan desarrollar sus alumnos. Solo es aquello que permite su propia existencia. Es la poiesis de la educación. O sea, en este caso es la poiesis del sistema educativo como tal. Pero entonces justo, si mi métrica de éxito es si estos chavos recomiendan de que no, pues mi título vale. Bueno, si tu título vale, pues alguien más va a querer el mismo título que tú. Entonces, por ende, el servicio que estás prestando como vendedor de educación, pues va a ser más deseable, lo cual va a hacer que en el mercado pues existe una demanda por tu servicio, lo cual puedas cobrar más, puedas crecer, hacer expansión, contratar mejores maestros y eventualmente se vuelve un paradigma o inclusive una profecía autocumplida por la manera en cómo se manifestó en el mercado. Pero tampoco cambia mucho desde la universidad pública, ¿no? O sea, me parece que, que seguimos porque teniendo... la lógica sigue siendo empleabilidad. Claro, es totalmente. Que es pero ahí es donde viene, ok, pensemos que yo estoy desde este lugar porque me dijeron, oye, te tocó estar en una universidad privada, que además tenemos muchas particularidades que no son idénticas. Exactamente. Pero no importa. Quienes siguen diciendo empleabilidad son las universidades públicas. ¿Por qué? Porque la lógica del sistema es productiva. Sí, lo entiendo. O sea, hago un poco la pregunta en retórica, ¿no? Porque la parte que a mí me cuesta trabajo es que precisamente el modelo público... Sí, el modelo del mundo es productivo. Claro, y entonces, por un lado hablamos de... Porque vivimos bajo el paradigma neoliberal. Que para enfrentar este aparato neoliberal que además ha logrado hacer de lo antiliberal el producto perfecto para perpetuarse, con lo cual es tremendo, digo, y no me voy a meter nada nuevo, porque todos los ismos y los istas y los feminismos y los ecologismos y todo. Pero mi punto es que quienes están dirigiendo quienes están siendo la guía de miles y millones de personas, cuando les dices cuestionémonos, o como yo les decía, ok, es que tampoco tiene que ser sustitutivo. No. Yo les decía, incorporemos otro. Sí. Que no sea sustitutivo. Claro. Ok, la empleabilidad, ya está. No pelearé contra el realismo. Claro. Carlos, no seas romántico, no seas idiota. La vida es esta. Muy bien, incorporemos otro. Claro, por ejemplo, a mí lo que me parece interesante sería incorporar otros modelos de trabajo para que cuando los chavos salgan tengan alternativas. O sea, porque, por ejemplo, hoy mucho de lo que se hace en el ámbito universitario todavía es fomentar mucho la cultura del emprendimiento. ¿Okay? Y el problema de la cultura de emprendimiento es que también tiene una ciega fe en el modelo de crecimiento infinito. Sí. ¿Sabes? Que es crecimiento exponencial infinito, ¿no? La realidad, como te comentaba, es de que, pues digo, si tú te vas a los indicadores, pues entre el 80 y el 90% fracasan los primeros 2 años, güey. Entonces es un molidero de carne, güey. O sea, literal es una molienda de carne. Es ir a intentar lo que sabes que es casi imposible que suceda. Pero se los metemos al cerebro como si fuera lo más normal del mundo, ¿eh? O sea, me encanta que los chavos salen de la universidad pensando que todos pueden ser emprendedores. No, que todos deben de ser emprendedores sabiendo que el 90% se va a quedar sin empleo y se va a endeudar probablemente de manera catastrófica los primeros 2 años de su vida. Yo tenía un amigo que era medio mal en la escuela y que luego emprendió y le fue muy bien, no sé qué. Y cuando la gente era muy común que cuando él tenía alguna bronca en su empresa, a mí me buscaba para hacerle la consultoría. Sí. Y entonces me decía, oye, Carlos, ¿tú cómo haces? Tú le arreglas la chamba, o sea, tú le arreglas la empresa a la tripa, le decíamos la tripa. Sí. Tú le arreglas la empresa a la tripa, ¿no? Y él es el que emprendió. ¿Por qué no emprendes tú? Le digo, pues porque él tenía el nivel de inconsciencia suficiente para aventarse al vacío, güey. Claro, pero el problema es de que esto se vuelve como una plática entre vecinas hablando de quién se ganó la lotería. Lo sé, ¿sabes? Claro. O sea, y de nuevo, ¿no? La historia la cuentan los ganadores, como lo dijo Walter Benjamin, claro. Pero no conoceremos la historia hasta no reivindicar a los perdedores. Claro, el 90% tendría que hablar. Claro. Redes sociales también es un discurso de victoria, discurso de exhibición. Cuando tienes un 90%. Obvio, pero entonces pero de nuevo, acumulan atención a aquellos 2% que les fue con madre, no el 98% que perdió su casa. No, el 98% que perdió su casa, nadie quiere ver una novela sobre ellos. Todo el mundo quiere ver la novela de la muchacha que salió del barrio pobre y se casó con el millonario, que es el caso más esdrújulo, más meteórico y más raro del mundo. Sí, pero queremos todos que vamos a ser nosotros, que todos vamos a ganar la lotería, ¿no? Y eso es un poco el emprendedorismo. ¿Pero por qué? ¿A qué me refiero con esto del emprendedorismo? A lo mejor lo que deberíamos de empezar a ejercitar en los jóvenes son alternativas de modelos de trabajo. Bien, me gusta. Como sindicatos, como cooperativas, como modelos
horizontales, De acuerdo, como de co-ops. acuerdo. ¿Sabes? O sea, porque hay otros modelos organizacionales para la Comparto. creación y no todos están enfocados a la productividad infinita. ¿Sabes? El problema es que, de nuevo, es como si fuera aquella zanahoria invisible que guía las direcciones no solo de esta categoría, sino que de todas. Y obviamente pues vivimos en un mar ideológico que apunta sin saber a una productividad infinita y parece que hoy la dignidad de un ser humano y la capacidad de un ser humano se digna en base a su capacidad de ser productivo, ¿no? Cuando Sí. no debería serlo. No, totalmente Sí, no. no debería